Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta hora de noticias. Esta misma semana la Asamblea Nacional resolvería el pedido presidencial de explotar los bloques ITT y 31. Vamos con Félix Narváez, que se encuentra en el Parlamento, y le preguntamos cómo y en qué tiempo sería la resolución final de los asambleístas. Félix. Buenas tardes. La resolución sería positiva frente al pedido presidencial y todo apunta a que esto es cuestión de pocas horas, su aprobación. La Comisión Legislativa de Biodiversidad acaba de aprobar su informe para declarar de interés nacional los bloques ITT y 31 de Yasuní. La resolución sugiere que haya consulta previa del gobierno en esa zona, lo cual ya crea polémica. El opositor Diego Salgado lo cuestiona. Genocidio. Serán recordados por la historia quién fue el que destruyó a esa gente y quién destruyó esa reserva natural del mundo. Aunque para la gobernista Jimena Ponce, una consulta previa es posible y se justifica. Esta consulta previa se le realiza en la medida en que el Ejecutivo entra ya a operar. Se lo puede realizar en la explotación petrolera, se lo puede realizar en las grandes obras de infraestructura, en una represa hidroeléctrica, en obras de carretera, es decir, se consulta a la ciudadanía que está ubicada en la zona. El informe de la comisión excluye de la extracción del petróleo a la zona intangible Tagaeri-Tano-Menane, pero el opositor Pepe Acacho advierte que allí hay otra contradicción. En un párrafo excluyen, pero en otro párrafo solamente suspenden para después continuar. ¿Conclusión? Conclusión totalmente ilegal. El informe de la comisión ya circula por acá y se espera una decisión de la presidenta de la Asamblea convocando a plenario legislativo para las próximas 48 horas. La sesión plenaria para ratificar el informe de la comisión. Cuestión de pocas horas. Hasta aquí la información. Gracias, Félix, por el reporte. Y una vez que se conozca el dictamen de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene 24 horas para entregar los formularios de recolección de firmas a la organización Yasunidos, cuyos integrantes asistieron esta mañana al máximo organismo electoral. Juan Carlos Aisprúa nos cuenta enseguida que la organización tiene 6 meses para recoger 600.000 rúbricas para una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el ITT. Los dirigentes del grupo Yasunidos, quienes rechazan la decisión del presidente Rafael Correa de explotar los campos ITT, llegaron esta mañana al Consejo Nacional Electoral junto al jurista Julio César Trujillo para presentar el dictamen de la Corte Constitucional que les exige aproximadamente 600.000 firmas para calificar la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo? Van a resolver cómo y cuándo es la entrega de los formularios. Esto en el pleno de la tarde de hoy. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, afirmó que tienen un plazo de 24 horas para entregar los formularios de recolección de firmas a la organización Yasunidos. Una vez que el Consejo Nacional, su pleno, entre en conocimiento del dictamen, inmediatamente será aplicado y procederemos en las siguientes 24 horas a la entrega de los formularios a los sujetos políticos y sujetos sociales que participan en esta iniciativa de carácter ciudadano. Una vez que el Consejo Electoral entregue los formularios y finalice el proceso de inducción, los integrantes de la organización Yasunidos tienen un plazo de 180 días, es decir, 6 meses para recolectar aproximadamente 600.000 firmas de apoyo a nivel nacional. Paredes explica que si la Asamblea aprueba el informe para declarar de interés nacional la explotación del ITT, el proceso de recolección de firmas continuaría. Si la organización Yasunidos consigue el 5% de firmas del padrón electoral en 6 meses, el siguiente paso es entregarlas a la Corte Constitucional para su revisión. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia archivó la denuncia presentada por Chevron en contra de 8 ecuatorianos, entre ellos el expresidente de la Corte de Sucumbíos. La petrolera argumentaba que las 8 personas se reunieron con funcionarios del gobierno para acordar un fallo en contra de la compañía. La Corte no encontró argumentos válidos, calificó esta demanda como maliciosa y temeraria y la desestimó.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, tiene en sus manos la decisión sobre el pedido de extradición del expresidente del Banco Central, Pedro Delgado. El funcionario será el encargado de tramitar el pedido cursado por la Sala de lo Penal del organismo, que cerró ayer la etapa de instrucción del caso. Delgado enfrenta una causa por uso doloso de documento falso. La causa fue abierta por denuncia del exasambleísta Enrique Herrería y la confesión de Delgado de haber falsificado su título de economista. La Interpol localizó a Delgado en Washington y de eso comunicó a la Corte Nacional de Justicia, además del cambio de la notificación de azul a roja para que el exfuncionario sea inmediatamente detenido. 6 generales y 4 coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía en servicio pasivo son acusados de desaparición forzada, tortura y violencia sexual. En este momento se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos en el primer caso por delitos de lesa humanidad que se judicializa en el país. Jacqueline Rodas nos informa desde la Corte Nacional de Justicia. 28 años después de su detención en la provincia de Esmeraldas, Luis Vaca y Susana Cajas llegan a la Corte Nacional de Justicia como protagonistas del primer caso de lesa humanidad que se judicializa en Ecuador. Cuentan lo que vivieron al caer en manos de militares y luego de policías en 1985. Fuimos sometidos a torturas psicológicas, físicas y violencia sexual para después, sin ninguna fórmula de juicio, liberarnos, entre comillas. La policía volvió a detenernos para conducirnos a la cárcel. El palo que da miedo, electricidad que da miedo, patadas por un lado, ahogamientos. Fueron detenidos junto a Javier Jarrín, quien vive fuera del país y no acudió a la audiencia. Los 3 fueron miembros de Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de León Febres Cordero. También llegó el fiscal general Galo Chiriboga, quien formulará los cargos. Concretamente a las detenciones arbitrarias de ciudadanos, desaparición de uno de esos ciudadanos, atentados a la libertad sexual de otra detenida, detenciones ilegales, en fin, hay una serie de hechos. La audiencia inició con la presencia de más de 200 personas, entre ellas reconocidos defensores de derechos humanos, representantes de otros países y de Naciones Unidas. Los acusados no acudieron, solo sus abogados. Se demostrará que no tiene absolutamente ninguna intervención en los hechos que se han denunciado, que habrán responsables, deben haberlo, porque no creo que Fiscalía formule algo sin el debido fundamento. Se trata de 6 generales y 4 coroneles en servicio pasivo. 9 de ellos son de las Fuerzas Armadas y 1 de la Policía. Sus edades actuales van entre 58 y 81 años. La Fiscalía advirtió que hoy pedirá medidas cautelares en su contra. A esta hora hacemos contacto con Jacqueline Rodas, quien está con la última información de este caso desde la Corte Nacional de Justicia. Adelante, Jackie. Marisabel, esta audiencia que empezó a las 9:30 de la mañana ya registra las primeras novedades. El fiscal general Galo Chiriboga lo que ha hecho es pedir ya 90 días para la instrucción fiscal en contra de estos 10 oficiales en servicio pasivo que tuvieron importantes cargos en el año 1985. Además, ha pedido prisión preventiva para todos ellos. Sin embargo, algunos deberán cumplir prisión domiciliaria debido a sus edades. Muchos de ellos tienen hasta 81 años, como escuchamos en la nota que preparamos para ustedes. Además, se conoce que uno de los 10 oficiales ya se encontraría fuera del país. En horas de la tarde continúa pues esta audiencia y vendrán ya los alegatos de los abogados de los 10 exoficiales. Ellos lo que tendrán que hacer hoy es justificar el arraigo que tienen estos ex policías y militares para ver si es que la jueza Lucy Blasio, que está a cargo de esta audiencia, les concede o no una medida alternativa a la prisión. Nosotros continuamos aquí con esta audiencia importantísima. Ha concitado incluso a autoridades internacionales que se encuentran presentes aquí, presenciando el primer caso de una judicialización de delito de lesa humanidad en Ecuador. Regreso contigo, Gaby. Gracias, Jacqueline. Estaremos pendientes. Usted recuerde que los temas de interés se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Pausa y cuando regresemos, la demolición del viejo edificio del Ministerio de Agricultura atrae a decenas de obreros que buscan un empleo. Además, le tomamos el pulso al comercio incansable de Guayaquil
Iniciamos nuestros reportajes en honor a la ciudad de Octubre. Es un gusto seguir junto a ustedes. Observamos ahora la emblemática columna de los próceres en la Plaza del Centenario, en el centro de Guayaquil. Representa la esencia patriótica de los gestores de la independencia del 9 de octubre de 1820. El monumento ahora está en proceso de restauración y será reinaugurado este 7 de octubre por las fiestas octubrinas. Comenzó oficialmente el proceso de demolición del antiguo edificio del Ministerio de Agricultura en Guayaquil. La deteriorada estructura será derribada de manera mecánica y los trabajos deberán concluir en junio de 2014. Y como nos informa María Mercedes Cuesta, hubo otras novedades. Luis Yagual llegó muy temprano esta mañana hasta los bajos del viejo edificio del MAGAP. Tiene discapacidad y lleva 5 meses sin trabajo. Yo vine aquí, a mí un compañero dice que va el 1 de octubre, dice que va a morir a Punte Combo. Tengo buena mano, buena pie para tirar combo, todo tengo, me falla el lenguaje nada más. Al igual que Luis, decenas de personas fueron hasta allí porque escucharon de la destrucción mecánica del edificio y vieron en ello una oportunidad. Estamos prestos a presentar nuestros documentos que requiera la empresa y asimismo para que la empresa nos ayude dándonos fuentes de trabajo. Eso es lo que queremos. De a poco fueron llegando autoridades y representantes de la contratista encargada de la obra para explicar cómo será el proceso de demolición de la estructura. Se están tomando todas las precauciones necesarias para minimizar los impactos y las molestias que puede ocurrir para la ciudadanía. La demolición efectiva del auditorio, que será la primera fase de la obra, empezará, calculo yo, que para la última semana de octubre. En principio, hasta final de diciembre, debemos de tener el auditorio totalmente demolido. Oficialmente empezó el proceso de demolición del ex edificio del MAGAP. Al momento solamente se están colocando estas cañas para delimitar la zona y hacer un cerramiento de todo el perímetro. Esto tomará algunas semanas. La coordinadora de gestión inmobiliaria del sector público, María Fernanda del Pozo, nos cuenta que se tomarán todas las medidas de seguridad para evitar inconvenientes. Iniciamos con el cercado perimetral, eso nos tomará alrededor de 2 semanas. Es un cerramiento de 2.20 metros de altura que va a proteger a las personas que puedan transitar por el exterior del edificio. La torre del Ministerio de Agricultura y Ganadería fue construida en 1974 y tiene 25 pisos, además de un auditorio. Este emblemático y deteriorado edificio será solo escombros en junio de 2014. Empieza el mes de octubre y en el que Guayaquil celebra un año más de independencia. Para festejarla, les ofrecemos una serie de reportajes con distintas miradas sobre la ciudad. Paul Martillo recorrió calles y avenidas siguiendo los pasos de los comerciantes informales que empujan la economía guayaquileña y encontró interesantes historias. No usan saco y corbata ni trabajan en una oficina. Tampoco se rigen por horarios y con suerte tienen un día para el descanso. Están en todas partes y aunque todo el mundo los conoce, legalmente no existen, pues sus actividades productivas no están registradas. Aún así, los comerciantes informales forman parte de la historia y el desarrollo de Guayaquil, ciudad que acoge a habitantes de diversos puntos del país. Jonathan Bravo es cocinero pero no encuentra trabajo estable. Entonces decidió ser su propio jefe y desde hace 5 meses vende sus productos en una de las principales avenidas de la urbe. Chifle, 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 yoyito, chifle, orejita. Su jornada empieza siempre a la misma hora, pero su salida depende del día. Diario invierto $50, $60. ¿Recuperas algo? Claro, me estoy ganando $15, $20 diario. Un día que no trabajes es pérdida. Claro, es pérdida para mí. Otra historia parecida es la de Víctor Albán. Él y sus amigos deben ingeniárselas para eludir los controles de los metropolitanos. Dice que si no vende 70 pasteles diarios, la pasa mal. Nadie come. ¿Por qué? Porque no hay plata para cocinar. Se trabaja para ganar el día. Para trabajar el día, para llevar la plata, la comida todos los días de la casa. Si tienen muchachos desde la escuela, colegio, tienes que pagar. A ver, lleva tu gorrita, bebecita.
Llega el fin de semana y eso supone más oportunidades para el comercio. Los comerciantes informales no permanecen en un solo lugar. Se movilizan frecuentemente a los lugares donde exista concentración de público, especialmente en los eventos artísticos y deportivos. Dicen que el guayaquileño no se muere de hambre. Livia Galarza aprovecha un partido de fútbol para ofrecer gorras y camisetas. Afirma que siempre está atenta a la programación de espectáculos y vende según la ocasión. Yo no puedo sentarme en una oficina, yo tengo que salir a buscar el dinero. El presidente de la Cámara de Comercio tiene una postura contraria al sector informal, pero reconoce que a los vendedores ambulantes se les hace complicado formar una empresa por costos y trámites. Según los datos del INEC, el 47% de la población económicamente activa está catalogada como informal, es decir, no tiene un empleo formal. Es una cifra muy alta, porque son millones de personas que están en esa situación. ¿Tiene pan de dulce? Sí. Las actividades productivas continúan en horas de la noche. Como no encontró local dentro de una urbanización, a Natalie Sánchez se le ocurrió aparcarse en los exteriores para atender a los clientes. En 4 horas vende casi 700 panes. Si hago aquí es todo, las oportunidades, siempre y cuando el producto sea bueno, la gente va donde sea y les gusta. En la madrugada también hay momentos para ofrecer productos. Vicente Quintero llega a diversos bares impecable, como la primera vez, hace 34 años. Sus clientes son los amantes de la noche. El plato solo cuesta $1. Uno se fabrica su propio negocio. Y ahorita como está la situación de que no hay empleo así nomás y no tenemos un título, entonces con nuestro propio negocio nos renta un poco más. Guayaquil es la ciudad de oportunidades, en la que se vende de todo, en cualquier lugar y a cualquier hora. Más adelante en Televistazo, aspirantes a policías de tránsito para Cuenca hacen largas filas por un documento en Guayaquil. Y también Guayaquil recibe la visita de uno de los mejores chefs del mundo. Joan Roca saborea la sazón de la perla del Pacífico. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen de la puerta de entrada a Loja. Es un monumento arquitectónico réplica del escudo de la ciudad que fue enviado por el rey Felipe II en 1571. Esta edificación fue construida en el año 1998 sobre el puente Bolívar. Seguimos con más información. Les contamos que decenas de aspirantes a policías de tránsito de Cuenca pasaron la noche en los exteriores del cuartel Modelo en Guayaquil para obtener un certificado que les permita continuar con el proceso de calificación. Paul Martillo explica por qué los interesados vienen desde Azuay a realizar sus trámites. Llegaron en la madrugada para obtener los mejores puestos. Querían evitar la aglomeración en el momento que se abran las oficinas. Son jóvenes aspirantes a policías de tránsito para Cuenca, pero vienen a realizar trámites en Guayaquil. Jorge Ramón sueña con integrar las filas policiales y vino a conseguir un certificado. Estamos haciendo la fila para sacar un certificado de nueva ciudad de baja de la Policía Nacional. Y eso es un requisito para ser agente civil allá en Cuenca. Este es el último paso de un largo proceso de recolección de documentos. Luego van a integrar cursos de capacitación. René Valladares, algo enojado, cuenta que estos trámites solo pueden realizarse en Quito y en Guayaquil. Porque tenemos que viajar, hemos viajado con mi esposa, con mi niña pequeñita de 1 año y medio, entonces es súper incómodo. Debería ser esto a nivel nacional, pues se pueda adquirir ese documento. En la mañana, el panorama fue similar. Según la institución, son 3.000 aspirantes a policías de tránsito que pugnan por un cupo. Sin embargo, solo hay disponibilidad para 170 uniformados. Jimena Chumbi tiene 29 años y dice que necesita con urgencia el trabajo. Sabe que es difícil, pero sus expectativas son grandes. Una apuesta para, conseguir empleo, porque ahorita está difícil, y para salir adelante con mi familia. Cristian Arevalo afirma que además del certificado de no haber sido dado de baja de la policía, hay que obtener otro papel en la comisión de tránsito. Especialmente a mí me gustaría hacer los trámites en Cuenca, porque no estar viajando es mucho trámite y en verdad es una pérdida de tiempo. Y dinero. Y dinero también. Este grupo de amigos regresa a Cuenca con la satisfacción de haber logrado su objetivo con sacrificio.
El municipio de Quito emprendió una campaña para recuperar el área del Parque Metropolitano afectada por los recientes incendios. 3 fases se han dispuesto para la remediación de la zona. Hoy inició la primera etapa. María Isabel Carmiñani reporta desde el lugar. María Isabel, cuéntanos de qué se trata esta primera etapa de remediación. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Luego del incendio que consumió más de 50 hectáreas de bosque, iniciaron ya los trabajos de recuperación en el Parque Metropolitano. La primera fase, como ustedes pueden observar, se encuentran trabajando cerca de 50 hombres, los cuales son encargados de limpiar las partes afectadas, retirar los escombros y sobre todo también limpiar las alcantarillas y cortar los árboles que están en zona de riesgo para evitar futuros deslaves, sobre todo en la avenida Simón Bolívar. En la segunda etapa, en cambio, se tiene pues pensado hacer la recuperación del Parque Metropolitano, sobre todo en los senderos, es la reconstrucción de los senderos y también la recuperación de las áreas de recreación del parque. Estas 2 fases cabe señalar que durarán hasta finales de diciembre. En la tercera fase, que durará cerca de 4 años, es la fase de reforestación del Parque Metropolitano, para lo cual está previsto se instale también un vivero en donde se receptarán donaciones para comenzar la siembra de árboles. Cabe señalar además, Gaby, amigos televidentes, que el alcalde Augusto Barrera lanzó una invitación para que también la ciudadanía pueda ser parte de esta recuperación del Parque Metropolitano a través de un correo electrónico. Puedan mandar sus sugerencias y sus iniciativas. El correo electrónico es parquemetropolitano@quito.gov.es, donde podrán poner sus sugerencias o comentarios y también sus iniciativas para la reforestación del parque. Además, les cuento que hasta el momento el Parque Metropolitano se encuentra justamente con vigilancia militar y también policial, y también se ha creado una zona de seguridad para evitar que las personas que visitan el parque ingresen a la zona afectada. Esta tarde se reunirán las autoridades para decidir si continúa o no la vigilancia en el Parque Metropolitano. Con esa información me despido, pero regresamos con más información a estudios contigo, María Isabel. Muy buenas tardes. Gracias, tocaya. Será una compleja tarea remediar ese parque. En otra noticia les contamos que Joan Roca, considerado uno de los mejores chefs del mundo, está de visita en Guayaquil. Viene a participar en un congreso de gastronomía y a conocer y disfrutar de los sabores ecuatorianos. Hace poco, durante un evento en su honor, el alcalde Nebot le entregó las llaves de la ciudad. Tal vez para usted el nombre de Joan Roca no sea de los más conocidos, pero para el mundo gastronómico es simplemente una estrella. Este hombre es el propietario y jefe de cocina del mejor restaurante del mundo, según el ranking publicado este año por la revista británica Restaurant. Y ese es apenas uno de los muchos reconocimientos que su establecimiento, ubicado en Gerona, España, ha conseguido. Joan Roca hoy está en Guayaquil y parece maravillado por los sabores típicos de la ciudad. Buenísimo, buenísimo. Un poquito de zumo de limón. Está buenísimo, es un producto que tampoco conocía, esa concha de manglar. Un sabor muy, muy potente. Este chef, con una reputación repleta de premios, desborda humildad y simpatía. Invitado a Guayaquil para participar en un congreso gastronómico llamado Latitud Cero, decidió recorrer uno de los mercados de la ciudad para entrar en contacto con los ingredientes y sabores más auténticos que pudiera encontrar. Con envidia sana, ¿no? De saber que tienen aquí una despensa increíble, que no la tenemos en... ¿Has probado el orito? ¿El orito? ¿Ve? Es un plátano que lo llamamos orito. Bastante dulce. ¿Qué tal? Súper dulce. Mucho más dulce que el que conocemos nosotros. Y parece consciente al máximo de la necesidad de mantenerse en contacto con la cocina más básica para, a partir de ahí, crear arte gastronómico. Como ejemplo, esta entrevista hecha por una cadena de su país, en la que cuenta que tanto él como sus hermanos pasan toda su jornada de trabajo en su restaurante. Pero cuando llega la hora de almorzar, se van a un local cercano, a otro restaurante, al de sus padres, porque no solo él, sino su familia entera vive en torno a la cocina. De pequeños hemos hecho los deberes, hemos jugado y hemos crecido en una cocina, en un bar, y por lo tanto todo esto ha ido calando en nuestra manera de ser, en nuestra manera de entender este oficio y en nuestra manera de entender también el sacrificio que representa trabajar en este sector, ¿no? Joan Roca fue declarado esta mañana como visitante ilustre de Guayaquil y como tal recibió las llaves de la ciudad. Seremos embajadores. Excelente. Permanecerá en Ecuador hasta el jueves participando en el Congreso Latitud Cero y descubriendo más sabores e ingredientes de la cocina nacional.
pase, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy es el Día del Pasillo Ecuatoriano, género musical que nos representa a nivel mundial. María Cecilia Moreno nos recuerda en esta nota a Julio Jaramillo y además nos cuenta sobre los conciertos en honor a esta fecha. Veamos. Al ruiseñor de América lo recordamos con nostalgia y alegría. Y hoy, en el que hubiera sido el cumpleaños número 78 de Julio Jaramillo, celebramos al género musical con el que se convirtió en una estrella mundial. Es el pasillo ecuatoriano y que con el tiempo se transformó en un símbolo intangible del país. Y hoy, 1 de octubre, es el Día Mundial del Pasillo. Me persigue el recuerdo. A través de los años, varios exponentes han interpretado nuestras canciones. Son voces como la de los hermanos Miño Naranjo, Juanita Córdoba, las hermanas Moncada Álava y jóvenes que nos demuestran que el pasillo es lo mejor, como La Toquilla. Conciertos, bailes y shows se han organizado para festejar el día clásico de nuestro pasillo. Y esta noche podremos cantar junto a Beatriz Gil. Va a ser en el Centro de Arte a las 8:30 de la noche. Y tengo 3 invitados especiales queridísimos y muy reconocidos además. Patricia González, luego está Carlos Prado, que también hace un tema solo y un tema dúo, y Daniel Rosero. Pero el jueves 3 de octubre a las 20 horas tendremos más en el Teatro Centro de Arte con Fresia Saavedra, celebrando sus 67 años de carrera musical, acompañada de su hija Hilda Murillo. Cambiando de tema, Guayaquil está llena de dinosaurios, pero no se asusten porque hablamos de una exposición que llega a nuestra ciudad. Stalin Peñalosa de Así Pasa y Josabeth Carchi la visitaron y nos muestran más de ella en esta simpática nota. Con el divertido Stalin Peñalosa de Así Pasa, nos fuimos al Malecón Simón Bolívar de Guayaquil, donde desde hoy se exhibe la divertida y didáctica muestra Dinosaurios. ¡Bravísimo! Son 19 figuras hechas de látex con mecanismos que se asemejan a gigantes de la era mesozoica y la era del hielo. Son réplicas de ejemplares como el Triceratops, el Iguanodon y el favorito de Stalin, el Tyrannosaurus Rex. Bueno, Stalin, ¿qué tal la experiencia pues, de ver estos gigantes aquí, Demasiado bonitos los dinosaurios, yo sabes. Lo único que yo así estaba buscando era Barney. Nunca encontré a Barney. O sea, por allá uno le quise poner Barney, pero ese no era Barney, tú me dijiste que no era Barney. Pero no solo Stalin encontró a su favorito. Yo también pude ver a mi preferido, el Brachiosaurus. Yo sabes que encontró a su hermana mayor, igualita, se parece igualita, yo sabes, mire, igualita, larguísima, grandísima. ¿Cómo te sientes, yo sabes? ¿Hace cuánto tiempo que no se encuentran? ¡Hace años! ¡Hace añiles! Eduardo Peña Herrera, jefe del proyecto, nos comenta hasta qué fecha podremos verlos. Esto está del 1 de octubre hasta el 1 de diciembre. Va a estar 2 meses exactamente. Estos animalitos parpadean, se mueven y hacen sonidos que nos transportarán a la prehistoria, tal y como lo hicieron con Stalin. Los horarios de atención al público son desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se van a divertir un montón. Y cambiando de tema, el cine ecuatoriano, por supuesto, sigue cosechando éxitos. La película Ruta de la Luna, dirigida por el ecuatoriano Juan Sebastián Jacome, ganó en México la distinción de mejor largometraje americano en el Festival de Oaxaca. La trama cuenta la malograda relación entre un padre y su hijo albino. La cinta fue grabada en Panamá. Se tiene previsto que su estreno en Ecuador sea este viernes. Así que es una buena noticia. Hermano, necesito trabajo. Me despido, amigos, un gran abrazo y recuerden que los espero en la noche. Besitos, buenas noches. Chao, chao. Pausa y más adelante en Televistazo. Comenzó el proceso de inscripción de estudiantes en el Registro Civil Nacional. Les contaremos qué requisitos hay que llevar. También el turismo en Estados Unidos, uno de los más afectados por el cierre parcial de agencias federales. Ya les contamos.
Seguimos informando. El proceso de cedulación de los niños de 3 y 5 años de edad para poder obtener cupos en los planteles educativos despierta interrogantes. Marta Espiazu nos explica cómo se va a desarrollar este mecanismo que ahora se implementa en el régimen Costa. El viceministro de Gestión Educativa, Darío Rodríguez, dio a conocer el procedimiento del sistema de enrolamiento estudiantil para los alumnos de 3 y 5 años que buscan un cupo en los establecimientos educativos de la costa. El proceso de inscripción que va a ser en enero y febrero, la asignación de una institución educativa, estos son los niños que entran a educación inicial o aquellos que entran a primer año de general básica, ¿no es cierto? O aquellos niños que quieren pasar del sistema público al sistema privado. El proceso consiste en que el representante del niño acuda a cualquier agencia de registro civil nacional, deberá presentar una planilla de agua potable y de allí se le tomará los datos del estudiante. Tras cumplir estos requisitos, se asignará un número de cédula al pequeño sin ningún costo. El cronograma de atención para los padres de familia inició en el mes de octubre y se extenderá hasta diciembre de acuerdo al último número de su cédula. Como lo explica el director nacional de cedulación, Guillermo Torres. Los días lunes serán el código, el número 1 y 2, los martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y finalmente el día viernes 9 y 0 y en los días sábados del mes de diciembre todos los dígitos. El convenio tendrá una duración de 4 años en los que se enrolará aproximadamente a más de 151.000 estudiantes de la región Costa. Estados Unidos vive momentos cruciales en su economía y es que republicanos y demócratas no alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto estatal, por lo que el gobierno del presidente Barack Obama se vio obligado a declarar el cierre parcial del Estado federal. Tenemos un informe con Angie Sandoval de nuestra cadena aliada Telemundo. Por primera vez en 17 años, el gobierno de Estados Unidos está hoy parcialmente cerrado. Legisladores abandonaron el Capitolio esta madrugada visiblemente frustrados. El presidente de la Cámara Baja, John Boehner, formó un comité negociador de 8 congresistas para solucionar la crisis. Espero que el Senado acepte nuestra oferta para resolver esto por el bien del pueblo americano, afirmó. A partir de hoy, más de 800.000 empleados federales no recibirán sus sueldos. Las oficinas de pasaportes estarán cerradas, al igual que los parques nacionales y los museos. También quedarán suspendidos los préstamos federales. Donde sí no habrá cambios será en el envío de cheques del Seguro Social y para veteranos, el sueldo de los miembros del Congreso y el funcionamiento de las agencias de seguridad nacional, además del correo. El cierre parcial del gobierno sucede luego que la Cámara Baja y el Senado rechazaron sus resoluciones para extender el presupuesto. El tema de la discordia, el plan de salud del presidente Barack Obama. Es importante hacer todo lo posible para parar Obamacare. ¿Por qué? Porque esto va a dañar en una manera terrible la economía. Los senadores demócratas no están de acuerdo. No es aceptable de que una minoría adentro de la Cámara de Representantes trate de chantajear al Senado de los Estados Unidos. Un impasse que pone al país cerca de una crisis económica. La incertidumbre económica, no saber cuándo vamos a regresar, eso definitivamente nos impacta a nosotros como asistentes. Y no saber qué va a pasar con el gobierno. Que ya ve sus primeras víctimas. Y uno de los sectores más afectados por esta crisis política y económica en los Estados Unidos es el turismo, que perderá cientos de millones de dólares diarios a causa de este cierre forzado. El turismo, uno de los principales motores de la economía estadounidense, ha sido apagado a causa del cierre temporal del gobierno federal. La mayoría de los museos y los parques nacionales están clausurados. Los turistas no pueden visitar la Estatua de la Libertad, ni el parque de Yellowstone, la cárcel de Alcatraz o el Capitolio. Tan solo en Washington, el turismo prevé pérdidas de $200 millones por cada día que dure la paralización del aparato estatal. Los efectos se pueden sentir fuera de Estados Unidos, ya que puede haber retrasos en la emisión de visados, que no se considera un servicio esencial.
Otro sector afectado es la NASA, que ha cerrado casi por completo. Los ciudadanos latinos están preocupados. Creo que se deberían de haber puesto de acuerdo, que no es un problema de política, es un problema de la nación, que a todos nos perjudica, sobre todo a esas personas que se quedaron sin empleo ahora momentáneamente, hasta ver si esto se resuelve. Pero el problema no se resolverá del todo cuando el Congreso apruebe el presupuesto. A mediados de octubre, el Parlamento debe votar para elevar el techo de la deuda, y si no se logra este incremento, el gobierno podría caer en una cesación de pagos sobre sus préstamos. El presidente Obama declaró que esto tendría un efecto profundamente desestabilizador en la economía global. Y el que un día fue el edificio más alto del mundo, el Empire State, está en venta. La familia propietaria del rascacielos, símbolo de Nueva York, sacó hoy a la venta en Wall Street 71 millones de acciones de un paquete que agrupa una veintena de edificaciones, entre ellas el mítico edificio de 102 plantas que recibe unos 4 millones de visitantes cada año. El precio de cada acción está entre los 13 y los 15 dólares. Los dueños confirman en conseguir en el mercado unos $1.000 millones. El Papa Francisco se reúne desde hoy con un grupo de cardenales quienes lo van a asesorar en su propósito de reformar el Vaticano. El sumo pontífice concedió una entrevista a un diario italiano en la que dijo abiertamente que varios de sus antecesores fueron narcisistas. El Papa Francisco dialogó por primera vez con el que ha sido bautizado por la prensa como G8, un grupo de cardenales de todas partes del mundo que lo ayudarán en su objetivo de transformar las bases de la Curia Romana, el gobierno de la Iglesia Católica. Según los especialistas en asuntos del Vaticano, el G8 se creó para ofrecer consejos al Papa, pero no tomará ninguna decisión propia. Desde su llegada al pontificado, el Papa Francisco se ha propuesto transformar a la Iglesia, últimamente salpicada por casos de corrupción y la presencia de un supuesto lobby gay dentro de la cúpula católica. Prueba de ello son sus declaraciones publicadas hoy en el diario italiano La República, donde el sumo pontífice asegura que el defecto de la Curia Romana es que se ocupa solo de los problemas de la Santa Sede, olvidando el mundo que le rodea. Además asegura que en el pasado los jefes de la Iglesia han sido a menudo narcisistas, adulados por sus cortesanos. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Varios seleccionados dieron sus primeras impresiones sobre su convocatoria para los partidos de Ecuador. Conozcamos lo que opinan sobre la responsabilidad que pesa sobre ellos en la siguiente nota de Miriam Zambrano. Alex Bolaños es uno de los más felices por su llamado tras retornar de una larga lesión. Siempre trae un sabor especial por lo que son puntos decisivos para una clasificación. Jaime Ayoví hizo un llamado a la unidad en el que coinciden todos sus compañeros, pues ellos no han abandonado el sueño mundialista. Nosotros vamos a luchar hasta el final. Todo el país debe estar apoyando a Tricolor y no criticar. Eso va a ser más importante para todos los jugadores que estamos. Jorge Guagua está consciente de la responsabilidad que pesa sobre ellos y asegura que la principal tarea es aportar para el bienestar de la Tri. De esa presión, convertirlo en concentración y tratar de llegar bien al partido y dejar esos 3 puntos acá en casa. Luis Fernando Saritama se refirió además a lo que será el crucial encuentro del 11 de octubre con Uruguay. De estar concentrado al 100%, jugarlo con mucha intensidad, pero al mismo tiempo con mucha inteligencia para sacar el provecho y poder ganar el partido. Firmes en su objetivo de obtener un cupo directo al Mundial de Brasil 2014, se alistan para acudir al llamado de la Tri. Fidel Martínez y Junior Sornosa son las novedades en la convocatoria de Reinaldo Rueda. Revisemos en la siguiente nota de Paula Camposano cuáles han sido los méritos que han hecho ambos delanteros para ser parte de la Tri.
Fidel Martínez hizo su formación en el Cruzeiro de Brasil. Pasó en el 2010 al Deportivo Quito, en el que jugó hasta mediados del 2012. Participó en Copa Libertadores 2011 y 2012 y anotó 15 goles, 3 de ellos en el torneo internacional. A mediados del año pasado fichó por los Xolos de Tijuana, donde ha jugado 43 partidos, anotando 17 goles. En el actual torneo Apertura Mexicano, en 12 fechas, ha jugado 9 partidos, con 6 goles a su favor. Y en la Conca Champions ha jugado esta temporada 2 compromisos, anotando 1 gol. Otro de los convocados por el técnico Reinaldo Rueda es Junior Sornosa, de 19 años. El ariete juega desde el 2011 en el Independiente José Terán. Es un jugador de proceso. Hasta el año anterior actuaba como juvenil obligatorio. Ha estado en las selecciones sub-17 y sub-20 del Ecuador. En el actual campeonato ecuatoriano ha anotado 17 goles, convirtiéndose en el primer goleador nacional en la tabla de artilleros del torneo 2013. Situación que ha tomado en cuenta el timonel de la Tri y que lo hace merecedor de su primera convocatoria a la selección de mayores. Y para terminar, les contamos que este miércoles arranca la 14ª fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Nuevas ausencias se suman en los equipos del astillero. Barcelona quiere recuperarse de la derrota sufrida en el último juego ante Independiente y este miércoles se medirá con Liga de Loja en el Estadio Monumental a partir de las 19:30. Los toreros no contarán con Roosevelt Oyola y Michael Arroyo por expulsión. Este último fue sancionado también a nivel interno por el técnico Soler, por lo que consideró una falta innecesaria del jugador. Otra baja será la del zaguero Frickson Erazo, quien fue castigado por indisciplina. Porque el otro día desobedeció una orden que yo le había dado. Tenía que hacer un trámite y no habló conmigo. En Emelec aumentan las ausencias para el partido de este miércoles ante el Deportivo Cuenca a partir de las 19:30. Pedro Quiñones y José Luis Quiñones serán bajas por lesión, mientras que Javier Klimowicz y Ángel Mena no podrán actuar por problemas estomacales. Por otra parte, Fernando Gaibor y Einer Valencia podrían perderse este compromiso por actos incorrectos durante el partido con Liga de Quito. Estos hechos habrían sido incluidos en el informe arbitral, por lo que habrá que esperar la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que sesionará esta tarde. En otras noticias, un prestamista fue sentenciado a 2 años de prisión por perjudicar al Estado, pero también hay víctimas naturales que aplaudieron la decisión de los jueces. Hernán Higuera recogió sus testimonios. El acusado es Humberto Contreras. Él dice que no es chulquero sino prestamista. El juicio que se le siguió es por no llevar contabilidad de su actividad. Ese capital que yo recuperé de la Agencia de Garantías de Depósitos, eso por hacerle bien a la gente y por hacerme amigo de las personas les facilité. Él y su abogado Pedro Gaibor apelaron la sentencia de 3 años de reclusión que en primera instancia les dio un tribunal penal. Al final cuentan cuál era su negocio. Nunca me pagaron ni siquiera el interés de las letras, ni el capital, peor el interés de las letras. Y por eso es que el interés que están estipulados en las letras, 12% anual, 15% anual, en algunas 20% anual. Y llegaron hoy a la audiencia de casación de la sentencia. Buscaban que se la revea, pero también llegó Rosa, una de sus víctimas, que pidió proteger su identidad pues no ha perdido el miedo. Pero denuncia que hace 18 años le pidió prestado 15 millones de sucres y que nunca acabó de pagar. Que mes a mes, con cheques posfechados, él me cobraba el 10% de interés y a su vez cuando yo no tenía cómo pagar el interés, me capitalizaba el interés. Yo he pagado 152 veces más el valor del capital que me prestó. Y como ella, dice Mirta Salazar, presidenta de la Asociación de Víctimas de los Chulqueros, hay más perjudicados que por su situación económica no pueden llegar a Quito desde Galápagos. Hay como 8 o 10 personas perjudicadas por este señor que le están ahorita juzgando. La sala especializada de lo penal, integrada por los jueces Víctor Robalino, Johnny Ayuardo y el conjuez Richard Villagómez, deliberaron y reservadamente decidieron bajar la sentencia de 3 a 2 años al prestamista. Para los ofendidos, entre ellos el Estado, es el primer precedente en temas de usura. Es un ejemplo, señor. Esto crea un precedente histórico en el país. Sin embargo, los perjudicados dicen no entender por qué los jueces decidieron bajarle la pena. Marcelo Contreras sigue en libertad mientras no le sea notificada su nueva sentencia. Inconforme con la resolución, Mauricio Contreras espera se ejecutoría la sentencia. Si la cumplirá o no, no quiso responder.
Hoy se inauguró en la provincia de Sucumbíos la primera comunidad del milenio llamada Playas del Cuyabeno. Esta obra de la empresa pública Ecuador Estratégico se construyó con utilidades de producción del campo Panacocha, situado en el bloque 12 y operado por Petro Amazonas. Ahí se encuentra Patricio Díaz para darnos los detalles. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en efecto en la comunidad del Milenio, en Playas del Cuyabeno, en Sucumbíos. Hemos llegado acá para la inauguración de esta obra que, de acuerdo al gobierno, es producto de los recursos petroleros, de cómo se dirigen los recursos petroleros a la Amazonía. El presidente llegó acá hasta la comunidad cerca de las 10:20 de la mañana. Esta comunidad es una de las 11 que el gobierno planifica tener en la Amazonía ecuatoriana y consiste en al menos 12.2 hectáreas de construcción, 82 casas que acogerán a cerca de 400 personas. Cada vivienda tiene un área de 96 metros cuadrados, sala, comedor, baño, 3 dormitorios. Además tienen un centro médico, vigilancia de la policía y una escuela del Milenio, que tiene también unas instalaciones para los maestros. Esta obra costaría cerca de 20.2 millones de dólares. Escuchemos al presidente de la República sus declaraciones en el evento de inauguración que se realizó aquí en Playas del Cuyabeno. Nunca más un proyecto estratégico como Payacocha, que beneficia a todo el país, deberá ser una tristeza, un fracaso, una pena para las comunidades que habitan en los territorios de influencia. Como era antes, el dinero se iba a otros lados, incluso fuera del país, y acá quedaba la pobreza, la contaminación, la basura. Por el contrario, con la Revolución Ciudadana, esos proyectos estratégicos son fuente de alegría, de progreso, de buen vivir. No son palabras, no son piedras o perdigones, el lenguaje de los perdedores y los violentos. Son hechos. Aquí está la prueba. La comunidad del Milenio, Playas de Cuyabeno, compatriotas. Hago un llamado a los verdaderos dirigentes indígenas para que nos ayuden a sacar a su gente, a nuestra gente, de la miseria. Además del presidente de la República, se encuentra aquí el vicepresidente, varios ministros, asambleístas y, por supuesto, las dignidades de los pueblos indígenas que están en los alrededores de este sector de Playas del Cuyabeno, cerca o junto al río Aguarico, en el cruce con el Cuyabeno, se ubica esta comunidad del Milenio que ha inaugurado el presidente de la República este día. También les tendremos información en nuestros próximos noticieros de los recorridos que haga el mandatario durante hoy, pues de aquí viajará hacia Lago Agrio, donde tiene un conversatorio con los medios de comunicación. Es todo, regresamos con ustedes a estudios. Gracias, buenas tardes. Gracias a Patricio en la provincia de Sucumbíos. Y con esta información finalizamos esta edición de Televistazo. Sigan nuestra sintonía y, por supuesto, siempre al tanto de las noticias a través de ecuavisa.com. Gracias a todos, una buena tarde.